Suscríbete a la Panterita. Final por asamblea. ¿Cómo te va, Douglas? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Un saludo ahí a todos tus compañeros y a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Contanos esta nueva etapa del Nacional, estuvieron de asamblea. Contanos de cara a lo que viene, ¿cuál es la prioridad ahora, Douglas? Bueno, la prioridad es tratar de replicar dentro de nuestras posibilidades lo que se hizo en el año 2022. Dejamos alta la vara de post después de todo lo que se consiguió en la era de Robert Harrison. Lastimosamente no conseguimos ningún título, pero peleamos los dos más importantes hoy día en Paraguay. Y vamos a encarar de vuelta así el 2023, siempre optimizando los recursos y siempre teniendo, trayendo valores o alzando valores en la medida que el club pueda, ¿verdad? ¿Qué falló al final de este torneo? ¿Qué pasó al final? Y el factor humano, pienso yo, ¿verdad? El factor humano es muy falible. Y nada, mayormente ese factor creo que falló para que podamos conseguir uno de los dos objetivos que nos dio ahí la circunstancia de este año futbolero de nuestro país. ¿Falta de plantel, sin mayor cantidad de jugadores, o fue un desgaste ya muy fuerte? Puede ser que en algunos puestos clave nos faltaban un par de jugadores más, pero vuelvo a repetir, la realidad del club no es la misma que los otros y bueno, nosotros dentro de nuestra realidad vamos a tratar de pelear y conseguir lo que se pueda. Creemos que seguimos igual un proceso, una política, una filosofía que hace rato ya nos marcamos y como consecuencia de eso ya el año pasado, perdón, este año ya casi conseguimos títulos y vamos a ir apostando a eso. Creemos que ese es el camino para poder conseguir las cosas. Como directivo de Nacional, está la parte institucional y te pregunto el tema hinchada, y perdón que lo haga en este tipo de preguntas, quieren resultados, y eso ustedes sienten ahí en Nacional, ¿no? Títulos, digo. Y fíjate que en el 2009, después de 63 años, volvimos a conseguir un campeonato, prácticamente con las mismas personas. Sí, Robert Harrison fue el presidente cuando eso, pero a partir de ahí nosotros creamos una generación acostumbrada a ganar, porque después nos tocó ganar 2 títulos más locales, 2 vicecampeonatos locales y en el 2014 ser el segundo club paraguayo en la historia del fútbol paraguayo que llegó a una final de Libertadores y no es poca cosa. Así que se entiende eso siempre. Los hinchas se van para verle ganar solamente al equipo, ¿verdad? Los pormenores no saben, no conocen y si conocen poco y nada también les sirve, ¿verdad? Como alguna explicación o como algún consuelo. El hincha quiere ganar y nada más. Pero una hinchada entre el hincha, socio, en el bastante pesada, Y sí, Nacional siempre se caracterizó de ser una hinchada no numerosa, pero sí fuerte en sus críticas y en sus reclamos. ¿Y ahora? Ya sabemos eso de antemano, así que no pesa eso. Conocemos a nuestra gente. Bueno, y comienza el 21 de diciembre, van a conocer al rival de Nacional, primera fase en Copa Libertadores de América. El plantel renovado, contanos, Douglas Martínez. Renovado todavía no, sí estamos trabajando para cubrir sobre todo ya las restas ya confirmadas, que son la de Onalugo y la de Jaquet, Miguel Jaquet. Entonces en base a eso estamos trabajando y en base a lo que el cuerpo técnico también
necesite, ¿verdad? Estamos trabajando actualmente ahí en el club, junto con el presidente y el gerente del club, y un par de directivos más, para poder llenar las expectativas que representan nuestra realidad. Difícil, Douglas, se fue Jaquet al fútbol argentino, Orlando Gaona Lugo al fútbol peruano, el arquero hay que ver en Nacional, y te pregunto, por citar ejemplos, ¿no?, de jugadores capitales que están dejando el club. No, hasta ahora solamente dos, pero sí somos conscientes de que pueden ser transferidos un par, así que estamos trabajando sobre eso, Arturo. Sabemos y somos conscientes de eso, y estamos trabajando arduamente, así como en su momento descubrimos a un Facundo Olivera, estamos trabajando para descubrir o conseguir otros jugadores de valía también para los puestos que sean necesarios. Decía recién usted que un par podría ser transferido. Uno de ellos sabemos que es Santiago Rojas. El otro que están negociando o tienen consultas, ¿quién es? No, en realidad ninguno. En la prensa yo leí que Rojas tenía alguna que otra oferta, pero realmente al club no llegó ni una oferta oficial. Pero hay que tener en cuenta que el libro de pases internacional se abre hasta creo que marzo, así que vamos a estar ahí expectantes. Yo creo que hay algunos jugadores que tendrían que ya migrar por el tiempo que ya estuvo con nosotros. Y en base a eso estamos trabajando para poder eventualmente cubrir esos puestos. Que no Bruguera también se habla mucho de que lo quieren aquí para allá, pero tampoco no hubo nada oficial todavía. Pero sabemos que en cualquier momento puede llegar, así que tenemos que prever todo. Lo que está diciendo que habrá renovación, según se te interpreta vos, Douglas. ¿Cómo? Habla renovación del plantel, porque esto va a llevar su tiempo y que no sea que comenzando la temporada queden fuera 7, 8 jugadores de lo que hicieron la campaña de este año. Y tenemos que, para renovar, o sea, renovar en el sentido de renovar con algunos que están o renovar completamente, vos estás diciendo, Arturo. Se va a tratar de continuar con algunos seguramente, pero así como sabemos que los jugadores quieren mejorar, nosotros tenemos también nuestro presupuesto del cual no vamos a salir. Y bueno, todo eso se tiene que hacer una evaluación y hay que coordinar todo, ¿verdad? No podemos volvernos locos nosotros porque tal o cual jugador continúe, ni tampoco por tal o cual jugador que queramos traer, ¿verdad? Tenemos que nosotros balancear nuestro presupuesto con lo que podemos y con lo que necesitamos. Está bien. García Guerreño, ¿sigue o no? Y se va a hablar con él tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Pero una cuestión, si no se va presupuestaria, si se va presupuestaria. Y eso te dije, Arturo, no, si el jugador pretende mucho más lo que nosotros podemos, lastimosamente se va a tener que ir. Esta política ya venía arrastrándose desde cuándo. Este es el dinero que podemos, más no podemos. ¿Hace cuánto en Nacional? Hace rato, en el 2017, cuando vino Bobadilla. Para ahí se manejan, yo no sé si es la palabra austeramente, pero hasta donde pueden pagar, pagan. Así mismo, nosotros prometemos lo que podemos pagar. Y así nos tuvo o nos dio la fama de ser un club austero pero pagador y ordenado. Y así nos tocó, quiero recordar, porque la gente se olvida que en el 2011 nosotros salimos terceros y faltando 3 o 4 fechas también estuvimos peleando el campeonato. Si bien no en la punta como esta vez, pero nos tuvo ahí como pretendiente hasta faltando 3 fechas. Creo que habíamos perdido contra River en nuestra cancha y ahí bajamos de la pelea, ¿verdad? Pero en el 2011 también estuvimos peleando el campeonato y ahora perdón, no en el 2011, en el 2021 y ahora en el 2022 de vuelta. Reemplazar cuesta.
Hay jugadores que yo voy a conocer puntual. El arquero, Kili, si se va, y tenés Jaquet, hay que verlo de García Guerreño y Orlando Gaona, por citar jugadores que fueron capitales, Douglas. Sí, sabemos, pero estamos trabajando ya para suplir a los que ya no van a estar, que son Jaquet y Gaona Lugo, y para suplir eventualmente a los que no van a continuar, amén de que vamos a tratar de que continúen. Douglas, el cariño de siempre, Dani Cáceres hoy. Quería preguntarte por Gaona Lugo y Jaquet. ¿La salida de ellos dejó algún dinero para Nacional como para usarlo de colchón para nuevas contrataciones? Hola, profe, qué gusto escucharte. Muchas gracias. No. Ellos tenían contrato vigente hasta el 31 de diciembre y se rescindió un mes antes, ¿verdad? Lo que el beneficio del club seguramente habrá sido ahorrarse un mes de sueldo, ¿verdad? Porque ellos ya querían rescindir y se hizo la negociación para que continúen, y lastimosamente lo que ellos pretendían y lo que el club le ofrecía no llenaban las expectativas mutuamente. Douglas, lo que explicabas recién cuando Arturo te preguntaba sobre García Guerreño, se aplica a todos los demás casos que terminan contrato, ¿verdad? Por ejemplo, Palau, sabemos que termina contrato Juan Franco, Argüello, Rodolfo Rodríguez. ¿Ellos están en los planes pero tendrían que aceptar esa condición, o hay alguno con quien ya se habló que no está en el Operativo Nacional 2023? Ya te voy a dar el ejemplo de los dos que ya no están. Hicieron un gran campañón. El club se vio peleando 2 torneos gracias a los jugadores. Y el jugador, cuando tiene una temporada así, para la próxima quiere mejorar. No llegamos a una conclusión en las negociaciones porque lo que el club le ofreció como mejoría no llenaba las expectativas que ellos creían que tenían que tener. Y seguramente va a pasar lo mismo con el resto de los jugadores. Todavía nosotros no hablamos. Miguel Jaquet y Gaona Lugo tenían ofertas del exterior, por eso que ellos se acercaron ya antes a negociar. Con los otros se está hablando, pero por lo visto que no tienen tampoco otra opción y están analizando seguramente la oferta que se les hizo. Douglas, buenos días, Jorge Sosa te saluda. ¿Cómo van los trabajos? Hola, ¿cómo estás? Los trabajos, las obras, salir del escenario del estadio, ya se derrumbó esa zona del Murallón, ¿a partir de cuándo arrancan los trabajos ya allí, Douglas? El Murallón, si no se echa para este diciembre, se va a echar para los primeros días de enero. Lo que sí ya se pusieron fueron las vigas sobre los pilotes que van a soportar las graderías que van a venir en plancha. Es un nuevo sistema de gradería la que se va a aplicar en el Arsenio Orico. Prácticamente en su totalidad prefabricada. ¿Verdad? Las vigas son prefabricadas y las losas que asientan sobre ellas son también prefabricadas. Lo que se asentaron fueron los pilotes y las zapatas, y sobre ellos se van a ir armando. Es como una suerte de rasti para los más antiguos que jugábamos con eso. Entonces, creo que antes de fin de año ya se van a asentar las planchetas de las graderías. Bueno, lo último, Douglas, el 21 van a conocer su rival en Copa. Sí, señor. Para completarte, nosotros comenzamos el 19 los trabajos, el 21 va a ser el sorteo y tenemos marcado ya también iniciar la pretemporada con encierro el 3 de enero en el Nobile, en Ciudad del Este. Un hotel que cuenta con una cancha, ya cerramos todo eso también. ¿Sabes lo que está equivocado? Nacional cierra de local, clasificado Bombo 1 Nacional de Paraguay, el Nacional de Ecuador, de Quito, ¿sí? de Quito, Zamora de Venezuela, Bombo 2 Huancayo, Nacional Potosí, Boston River, Douglas. La verdad que no tengo en mente ahora
No te estamos los dando. posibles Te estamos dando. rivales, pero sí, se suponía más o menos algunos, ¿verdad? Sí, Bombo 1 está Nacional con el Nacional y Zamora. Bueno, Douglas, gracias por este tiempo. Gracias, muy amable, Douglas. Gracias por este tiempo. No, gracias a vos, Arturo, por la deferencia de siempre y gracias a todos tus panelistas también y un saludo de vuelta a toda tu audiencia. Gracias, muy amable, Douglas Martínez, directivo de Nacional. La Agrícola Sare Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupec Quitadol. ¿Cómo te va, Ricardo Doria? Bien, Arturo, buen día para tu audiencia, para tu equipo allí, a todos saludo. Gracias. Esta semana, cómo se mueve en el orden administrativo, las deudas? ¿Cuál es está ya elaborado el plan de acción? Porque hablamos de lunes, martes, que son días muy trascendentales para Olimpia, no esto que viene hoy y mañana, según nos dijeron. Sí, no sé tu información. Nosotros no estamos trabajando a nivel de día, más bien estamos trabajando a nivel del plazo más largo, de meses incluso, y este mes digamos que cumplimos todos las deudas que había de las demandas FIFA que generaban la inhibición. Con eso nosotros estaríamos en condiciones de solicitar levantamiento de la inhibición, lo cual ya se hizo, y seguir en paralelo la negociación de arreglo de los otros juicios. Nosotros ya arreglamos 10 casos, se arreglaron 10 casos y hay unos 7, 8 más todavía pendientes de arreglo que estamos intentando ir negociando, pero la buena noticia es que por lo menos los casos que se arreglaron son los que generaban la inhibición, con lo cual Olimpia tendría la opción o la chance de solicitar levantamiento. ¿Y Polente y Nicolás Domingo ya acordaron? No, se está negociando con ellos, pero con ellos hay más plazos, están todavía en el proceso de ellos, todavía no están en sentencia definitiva, con lo cual nosotros tenemos todavía un tiempo para arreglar. Se está hablando con ellos. Quiere decir, Ricardo... O sea, con los representantes. Sí, se entiende. Quiere decir que Olimpia solicita levantamiento de la prohibición a la FIFA. Sí, está en ese trámite. ¿Pero ya se presentó? Estamos en el trámite, Arturo. Eso es medio como la negociación de jugadores. A veces en el proceso de negociación y demás no se pueden dar todas las informaciones, pero estamos en un proceso legal de juicio en donde también en los acuerdos que hay cierta cláusula de confidencialidad, con lo cual te pido me exoneres de darte toda la info que pueda en este momento. Pero lo que te puedo decir es que los casos que inhibían al Olimpia ya fueron solucionados. ¿Habría alguna ventana, alguna chance de poder levantar esa inhibición? Creemos que en el curso de este mes o a más tardar el mes que viene. ¿Cómo se hace con Agustín Ale? Y Agustín Ale se está negociando también. Estamos próximos, yo creo que él sería el más cercano a resolver. Quiere decir, Ricardo Doria, esto es nuevo de nuevo, que va por buen camino y Olimpia puede manejar probabilidades de contrataciones, de ver sugerencias con Cáceres para adelante, y esto ¿cuándo podría quedar destrabado y que Olimpia pueda respirar? ¿Cuándo se le saca el respirador artificial, se dice? ¿Cuándo se le saca? Sí, no sé, Arturo, eso no lo manejamos nosotros, no depende de nosotros, está en FIFA y en el TAS, así es que depende de los jueces. En fin, nosotros no hicimos los deberes que teníamos que hacer y creemos que tendríamos alguna chance. Siempre hay
muchas variables que pueden suceder incluso en estas horas, en estos días, que puedan complicar o no esa salida. Pero se hicieron más de 10 arreglos, más de 10 finiquitos de juicios que estaban en estado de sentencia, que permitieron al Olimpia una posición diferente. Ojalá podamos contratar en esta nueva ventana que se viene en enero. ¿Podés mencionar los 10 o hay que hacer muy gran memoria para que así sea? Tenemos que hacer un poco de memoria, pero te puedo decir que era así, a ver, que recuerdo era Ram, los que estaban en el cuerpo técnico de Arnero, Ram, después el profesor Gutiérrez, Picún, San Martín, Defensor Sporting, Robert Erga, a ver, el caso de Huracán con Salcedo, después más atrás el caso de chico del Dinamo de Derby, el López, Darwin López. Ese fue el último, Erwin López, también en Colombia, que fue un trámite complicado, había gente de Buenos Aires, en Colombia, en Uruguay, todos lados. Después estaba el caso de Marcelo Tiarribia también, y estamos muy avanzados con Palmeira, con Domingo, con Polenta, aquí se está negociando con ellos, pero eso es otro proyecto, digamos. Quiere decir que otro el caso grupo, de Palmeira, Willy Mendieta. Palmeira, el caso de Willy Mendieta. Si yo te doy un porcentaje de probabilidad, nos decís 80, estamos para superar el tema de la contratación, ¿está por ahí ahora el tema? ¿Tan cerca ya de poder solucionar? Y si somos muy optimistas, sí, pero no sé, en estos casos es como el partido de fútbol, tenemos fe, pero va a depender no depende de nosotros en este caso. Creo que hoy tendría que decirte un número de 50%. Pero ya considerado un hecho auspicioso. Sí, hay una chance. Antes no teníamos ninguna chance, al contrario, antes teníamos posibilidades de peores sanciones. Peores sanciones se venían ya en el caso de FIFA y ahora ya no solo que revertimos eso, sino que estamos en condiciones de revertirla en la sanción que tenemos ya hoy vigente de las contrataciones. Quiere decir que los aportes económicos fueron estratégicos en estos momentos, se encontró respuesta a lo esperado, se hicieron muchas cosas que todavía no se ventilan. Y no es solo el aporte económico, hay gestión en atrás las negociaciones. Acordate que se venía de un desgaste con todos estos acreedores que fue lo que nos llevó a sentencia FIFA, o sea, juicios. Eso ya es producto de un desgaste muy grande y a veces es difícil en esas condiciones retomar negociaciones, pero se consiguió retomar, la mayoría se dio en buena voluntad a hacer, y es lo que estamos también a lo que nos queda, ¿verdad? A veces son un poco más duros, las posiciones son un poco más firmes o menos más intransigentes, entonces estamos también a la gente que todavía nos queda negociar a que tomen esta buena voluntad, que hay esta buena intención de la nueva comisión directiva, digamos. Reuniones ya no hay más. Eso de reuniones en busca de la colaboración económica. No, ya superamos esa etapa, estamos en otra etapa y ya no se recauda más. Ya no quiero más llamarle a nadie, yo no me atiende mal los teléfonos. ¿No te atienden mal los teléfonos? No, y yo nomás en un momento me convertí en pedigüeño y ya me restringieron los muchachos. Te dejaron en visto cuando enviaba mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Exacto, seguro, así como cuando vos le querés hacer preguntas capciosas a los muchachos y te dejan en visto. Así vio la vida.
del Olimpia. había sido. Todavía el pedigüeño no es fácil. Sí, y a vos hay cosas que vos decís, mira, yo tenía una idea y resultó otra. Sí, en ese caso sí. A vos, Cardona, está bien, las cosas como son. Cardona te hizo un reconocimiento a Alejandro Domínguez, Oscar Vicente Escabones, a vos, entre otras personas, Ricardo. Sí, la verdad que estamos tratando de ayudarle en algo, porque el principal motor de todo esto es igualmente el presidente Cardona, que es lo que nos motiva un poco a acercarnos y ayudarle, porque vemos en él muy buena gestión y buenas intenciones sobre todo, y que es un poco lo que motiva a tratar de ayudarle a tirar. Y bueno, Ricardo, ya está un arquero, un central, creo que un volante. Ya está haciendo el pedido, seguramente Cáceres, después de escuchar esta entrevista, Julio. No, vamos a ir paso por paso. No. Vamos a ir paso por paso. Vamos a tratar de quitar tierra. Y después, si conseguimos, nos pondremos en campaña. Se pondrán en campaña ya ellos. Yo no tengo ahí vela en ese entierro, como dicen. Y bueno, Ricardo Doria, muchísimas gracias. Panorama mucho más claro. Y tenemos mejor información contigo, y eso vale mucho para nosotros, para informar correctamente. Gracias, Arturo. Saludos a tu gente y a tu audiencia. Gracias, muy Feliz Navidad para todos. Ricardo, ¿perdón? Feliz Navidad para todos, y ojalá los de la FIFA nos regalen una buena noticia. ¿Y cuándo tiene que ser el regalo de la FIFA? Antes... Para Navidad esperamos, Año Nuevo, los Reyes, no sé cuándo será así, pero esperamos que sea un regalito. Está bien. Para vos también feliz Navidad. Gracias, Ricardo, muy amable. Gracias, Arturo. Adiós. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montaú, ubicado en la ciudad de Juan E. Olear. Y para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero a más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. ¿Cuánto sabe usted de fútbol? ¿Arranca? Sí, señor. En 1930, ¿quiénes jugaron la final? A la puta. Y así hemos estado todos. ¿Puedo? Porque a Jorge pensé que era Uruguay-Argentina. ¿Cómo terminó? No, eso. Aplazado. Ya no sé. ¿Vos? Ni idea. Aplazado. Yo digo nomás, ustedes cómo son, ¿no? 1930 mundial en Uruguay, Uruguay, mundial. claro, Eso Uruguay aprendí campeón. ya acá en el... No, pero yo la amarré. Hoy se me fue que Brasil era bicampeón y que bicampeón Francia. Se te va de repente. Voy a tener todo acá acumulado. Para eso está una guía, ayuda a memoria. Uruguay le ganó a Argentina en 1930 4-2. ¿Participó Italia? A vos te pregunto. En el 30 no sé. Sé que Paraguay, Uruguay, Argentina está ahí. No, ¿Italia participó? No sé. Con jugadores que no eran profesionales. Amateur. Políticamente no estaba de acuerdo, entonces dijeron, el presidente no es seguro. Ahí no hay problema, y lo italiano. Pero aprendí acá ya también eso. Bueno, listo, vos siempre igual. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yalacasi, Arreídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL. En 1934 fue campeón Italia. ¿Con quién jugó la final? Se definió en alargue. Checoslovaquia. Brillante. ¿Qué de peculiaridad hubo en el 34 que tuvo que ratificar Italia en el 38? No sé. ¿Quién era el presidente? Mussolini. Y se dijo que no, que hizo esto, aquello. Entonces dijeron a la puta, no están reconociendo. Que trampeó. No de todo, así que nos están calificando porque estaban en la parte contraria. Y entonces ocurrió después del otro mundial, así le hizo Italia. Porque ¿qué van a decir ahora? Se jugó en Francia, bicampeón Italia. ¿Con quién jugó Italia? Hungría. ¿Cómo terminó? No sé. Aplazado vos. 3-2. Italia. Este juega en el Argentina. Terminó Italia 4, Hungría 2.
Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio y sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en redes sociales, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. En 1950, ese saben. Dani Cáceres, ¿final con quién? ¿Quiénes son los finalistas? ¿1900 cuánto? 50. 50. ¿En el Maracaná? Uruguay-Brasil. Sí, ¿cómo terminó? 1-0 Uruguay. Aplazado. 2-1. 2-1 Uruguay. 2-1 los dos, o aplazado. 70. Ganó 2-1 Uruguay. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-sib. Filets, lomitos, tiritas, cubitas de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. En 1954 se jugó en Suiza. Esta no van a agarrar. Niño. Alemania. ¿Con quién? Ahí ya no, pues es que Alemania campeón en 54, ¿contra quién no recuerdo? Alemania-Hungría. Brillante. ¿Cómo terminó el partido? No sé. Aplazado, vos. Ni ahí. Vos sos observador nomás. Oyente en la clase. Oyente, sí. Alemania 3, Hungría 2. Decidí Bienestar y Certeza exigir Pacom, más de 40 años llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos, disfrutar de los partidos del Mundial con Apostal y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostal a ganarlo cambia todo. ¿Cuánto sabe usted de fútbol? 1958. La final. Suecia con... Aplazado. Brasil-Suecia. Suecia, sí. Muy bien, vos te pasaste ya 5 veces por ahí. Vos vas a repetir la clase, Dani. ¿Cuánto fue el resultado final del 58 Brasil-Suecia? Con Pelé a la cabeza. Sí, señor, ¿cuánto fue? Y con Pelé dio una cantidad de goles, por lo menos un 5-1. Te vamos a dar el acertado. Un gol nomás fallaste. 5-2. Brillante, niño. No, aplazado. No, ¿qué? porque es el día del círculo de periodistas que cumple años. Felicidades a todos los colegas, 81 años. Se conmemora eso y al niño le damos ese beneficio, presidente del círculo. Me Él tiene un plus un changuito por el tema del cumpleaños. Felicidades. Le ganó Brasil a Suecia 5-2 Brasil. Ven a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Saludos a Oscar Delgado, a Juan Ángel Figueredo, al doctor Laurentino Barrio, porque hoy tuve una laguna mental esta mañana con los bicampeonatos, tenía muchas cosas y me acordé de este. ¿Dónde se fundó el Mundial del 62, Dani? ¿Dónde se jugó? Aplazado. En Chile. Brillante. ¿Vos? Sí. Los dos acá. Vos no agarras una. Chile. No, si le Chile, preguntaba a Chile, Víctor, Chile. después yo digo Chile, también no es Víctor. No, ahora vamos a ir. ¿Qué de peculiaridad? Jorge Sanguina en línea. Jorge Sanguina, nuevo jugador general Caballero de Mallorquín. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Gracias por atendernos. Antes que nada, Jorge, contanos esta nueva oportunidad después de la gran temporada que hiciste con Ameliano. Fichaste por General Caballero de Mallorquín, firmaste esta mañana el contrato, ¿verdad? Así mismo, nos reunimos con el presidente de Mallorquín, creo que es mi destino ahí ahora y nada, meterle con todo. ¿Por cuánto tiempo el contrato, Jorge? Creo que va a ser por 2 años o 3 años. ¿Y cómo quedó tu tema con Libertad? ¿Vos ya no tenés más nada que ver con Libertad o seguís perteneciendo al Gumarelo? No, ahora ya no soy más jugador de ellos. Ahora no, o sea... Terminó mi contrato con ellos y ya no sigo. Coincidentemente entonces termina tu contrato y aparece lo de General Caballero, que imagino por el tiempo que me comentás de contrato, te compra un porcentaje, ¿verdad? Del pase. Así mismo. 50%. 50% del pase. ¿Y cómo fue la negociación? ¿Quién fue el primero en contactar contigo en estos días? ¿Fue algo que tardó un poco o rápidamente te decidiste, Jorge? Y rápido vienen las negociaciones y están ahí hablando con mi empresario y creo que llegaron a un acuerdo y gracias a Dios se dio y vamos para la ciudad de Mallorquín ahora. Luqueño también te quiso, ¿verdad? Sí, Luque también estaba interesado por mí, pero al final no negoció con mi empresario y creo que Mallorquín lo que estaba más interesado por mi persona. ¿Y ya pudiste hablar con Humberto Velar?
Sí, ya estábamos hablando y ya me llamó ya para presentarme mañana. Si Dios quiere, si es que se da, me presento mañana. Perfecto, Jorge, que sea con éxitos este nuevo paso en tu carrera. Gracias por el tiempo. Gracias. Saludos. Jorge Sanguina, nuevo jugador general Caballero de Mallorquín. Ya Libertad no tiene nada que ver con él. 50% del pase le compra el club de Juan León Mallorquín. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmcp.org.py y entrate de todos los beneficios. Caja Mutual. Claro, en el 62 se lastimó Pelé y entró Amarildo a reemplazarlo a Pelé. Quedó fuera del Mundial de Chile. Garrincha, la figura, también jugaba Zagallo, Garrincha. ¿Y qué pasó en 1962? ¿Qué hecho de singular tuvo ese Mundial? Especialmente en los finalistas. Niño. Chile. Brasil. ¿Qué de singular tuvo Pero ese estoy mundial? Brasil con... No fue ante Checoslovaquia. Sí, pero ¿qué de Pero no sé qué singular pasó. tuvo? No. ¿Y qué es lo golpe de tu vida? No sé. Y vos Hasta vas la a final, hasta la final a veces me No, acuerdo. pero no, pero hasta ahí. Peculiaridad. ¿Qué tuvo esta peculiaridad? Le dijo un brujo o una bruja a Pelé que no juegue. Le mandó una carta. Dijo, no tiene que jugar Pelé. Usted tiene que cuidarse. Fue contra Checoslovaquia. Pelé leyó la carta y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La señora o el señor le dijo, usted no tiene que jugar un partido contra Checoslovaquia. Usted se va a lastimar. Pues se comprende. Le dijo la señora o el señor, el brujo o bruja a Pelé. Pelé. Digo, ¿y de dónde viene? ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? ¿Por qué me tengo que lastimar justo yo? Ligó y abandonó el mundial. Fue en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Y en Viña del Mar, lo que más se recuerdan, no es que haya jugado Brasil, que ahí se jugó la Copa del Mundo. Lo que dicen en Viña del Mar es, escúchame huevón, pues, te dicen allá. Tengo que recoger huevón, que aquí se lastimó Pelé, pues. Ellos lo que más recuerdan es la lesión de Pelé. Y cuando vos te vas a Viña del Mar te dicen, ¿sabes una cosa? Aquí se lastimó Pelé. Eso, ahí se lastimó Pelé. Entró Amarillo. Banana. ¿Qué de singular tiene Brasil-Checoslovaquia? Le estoy entregando en bandeja. ¿La lesión de Pelé? No, que jugaron 2 veces. En la primera vez, cuando Pelé se lastima, termina 0-0 en Viña del Mar. No vayan a entregar tan en bandeja. Ni unas pistas no lo dicen. ¿Por qué? ¿Qué? Y juega la final otra vez con Checoslovaquia. Se repite el rival y Brasil le gana 3-1. Con Checoslovaquia jugó 2 veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nivel, digo? 2 veces. ¿Qué es lo que qué nivel? ¿Y quedó como 2 veces? Una juega en fase, termina 0-0. Y cuando juega con Checoslovaquia ya es por el título. Y el partido concluyó 3-1 para Brasil y fue bicampeón, ya con Amarildo. Pero que quedó en Bora, quedó fuera, vos se comprende. Lesionado, bueno. ¿Ya aprendieron? ¿Cuántas veces se jugó con Checoslovaquia? Y 2 en ese mundial. ¿El primer partido? 0-0. ¿El segundo? 3-1. Brillante. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energía, con descuentos hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0982-927-610 o ingresa a farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Vamos al partido, vamos ahora. ¿Dónde se jugó el Mundial del 66, niño? ¿Brasil? No, sí. Aplazado. Inglaterra. Brillante. Vos sos observador todavía. ¿Ves? No, Inglaterra, Arturo. ¿Quiénes jugaron la final? Inglaterra-Alemania. ¿Cómo terminó? 4-1. ¿A 2? Ah, 4. ¿Qué pasó en ese partido? Y el gol que no entró. Brillante. O sea, el cara interna del travesaño y le da con la... No había ni hablar, le dan gol a Inglaterra. Como anfitrión se dijo de todo. El gol fantasma. Inglaterra le ganó a Alemania 4-2. Se definió en alargue. Inglaterra campeón.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñembucio del Este Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIVE construiste un mundo profesional, programas de movilidad y académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 o en unive.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Seguimos. Sí, señor. ¿Dónde se disputó, niño Jorge, el Mundial de 1970? México. Brillante, muy bien. México 70. Va a responder con seguridad Dani Cáceres. ¿Quiénes jugaron la final? Brasil con Alemania. Aplazado, Víctor Villalba. Aplazado, ahora te toca a vos. Brasil, Italia. Brillante, niño. Victoria, No Brasil, vaya que alguien te está chumando. No. Vaya a coger la Google, boca. Google. No, está viendo, no creo. Yo le conozco al niño. Si te Sí, va a ganó decir, Brasil el 70, bro. goleó Brasil a Italia. 3-0. Reaplazado, Dani. 4-1. 4. Encontrá tu restaurante, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Vamos a Alemania en 1974, le estoy diciendo, ya que ahí se jugó el Mundial, para que vea que soy generoso. Víctor, La final Alemania-Holanda. ¿cómo terminó? No sé. Eso no sé. ¿Cómo que yo digo nomás? ¿Hasta dónde puede llegar un periodista en el día del círculo de periodistas, los periodistas deportivos, que te diga, uno, y cómo, no sé, Ganó Alemania. ¿cuánto? 2-0. Te vamos a dar un changüí. Como le dimos al niño, por si olvida el niño del círculo del periodista, pues. Ganó, ganó donde me quedé. La final del 74. Alemania ganó 2-1, te damos como válido, no 2-0, Alemania ganó 2-1. Viví la Navidad en Tupí hasta el 24 de diciembre. Disfrutá de los grandes beneficios, descuentos, sorpresas y mucho más. Te esperamos en Boyanes Gira Músicos del Chaco. En horario de atención especial, el 19 al 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas. Y el 24 de diciembre de 7:30 a 18 horas. Además, por tus compras, participás de la camioneta Ford F-150 y más 100 espectaculares premios. La gente sabe. En el 54, Leonida, el goleador brasileño, jugaba descalzo. Brasil perdió en semifinales contra Hungría, dice el señor Ferreira. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? 74. Vamos al 78. Ahí con música ya gustadito. Sí. 78 ya tenía 78 música. ya. Que va a dirigir el Vos programa acordó. vos ahora. ¿Querés dirigir vos? ¿O vos crees porque el sos presidente del ciclo va a dirigir el programa vos? La musiquita. Lo único que faltaba. Argentina 78. Argentina-Holanda la final. Sí, se sabe. Dale. No. ¿Quién tiró? Cállate. ¿Quién remató en el área la pelota? Dio en la base del poste derecho de Fillol. El holandés. Ahí abajo. Fíjate dónde le pega. Y el estadio en River se desmayaron todos. Se cayeron todos y la pelota no entró. Resenberg le pega y hubiera ganado Holanda. Y la pelota da en la base del palo derecho. ¿Sabes lo que está equivocado allá? En este palo. A la derecha. Resenberg. Le dije el apellido, ¿verdad? Sí. Bueno, Resenberg. ¿Cómo terminó el partido, niño? En el 78 los finalistas fueron Argentina-Holanda. Victoria Argentina 2-0. Aplazado. 3-1. Brillante, Víctor. ¿Qué pez? ¿Qué pez hizo? Sí, el otro hizo... ¿Qué fue técnico independiente? Se me fue el nombre. Claro, Bertoni. Muy brillante Cáceres. Yo pensé que 1-1 fue 2, entonces 2 Kempe y 1 Bertoni. Sí, señor. 3. Uno y fueron a tiempo extra. Cierto. Comandante, ¿qué pasó en el 78 con Perú? Un resultado... 6-0 a favor de Argentina. ¿Era para pasar? Declaraciones de Obliti y se armó un quilombo. ¿Qué pasó? A partir de ahí los partidos ya no fueron en diferentes horarios y días. Dijeron, vamos a cambiar, vamos a hacer simultaneidad. Se habló mucho y Oblita hizo declaraciones. Oblita, que fue coordinador ahora en Perú, ganó 6-0. Y ese fue el mundial en que tenía que sacar 4 goles de diferencia Argentina y sacó 6 contra Brasil. Y ese fue que le anularon un gol a Brasil contra Suecia o Suiza, de un tiro de esquina cabeza Zico, y el árbitro dice, concluyó con la pelota en el aire.
En el aire, cabecea Zico y el referee dice terminó, se abrazan todos los brasileños. No tiene valor. El árbitro dio por terminado estando la pelota en el aire. Había ganado, tendría que haber ganado Brasil, terminó 1-1. Argentina-Holanda. ¿Cuál fue el resultado más sorprendente? Acá no figura. Vos no me da bola, pero algún día me van a dar bola. Independientemente de todo. ¿Qué fue el resultado? Sorpresa. En fase de grupo. No tenemos palabras de dónde sacar la respuesta. ¿Pensana? Argentina pierde en fase de grupo. No. ¿Dónde me quedé? No es el que nos contó sorpresa. hace poco de México. El mismo, Ah, Túnez, que pierden de- ilustre desconocido, le gana a México 3-1. Y ese fue el resultado sorprendente. Vos decías, ¿cómo? Túnez, que había organizado el Mundial Juvenil en 1977, en Túnez se hace el Mundial Juvenil, la selección absoluta participa en Argentina y le gana a México 3-1. Y eso fue como aparece Túnez en escena, primero como anfitrión de un Mundial Juvenil y posteriormente ya con la absoluta. Continuamos. ¿Cuánto sabe usted de fútbol? ¿Cómo terminó Argentina-Holanda, niño? 3-1. Brillante, brillante. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981 129 900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. ¿Dónde se hizo el Mundial en 1982, presidente del círculo que está de aniversario? España. Brillante. ¿Qué de peculiaridad tuvo la eliminación de Brasil? Punto penal. Con Francia. Yo sabía y no me preguntaste cómo. Ese año fue, ¿verdad? No fue en el 86. Cague fue. Voy a Olvídate, buscar. no dije nada. Pero- No dije nada. Argentina-Holanda, está bien. 82, pérdida en penales también Brasil. Voy a... Perdió en penales, ¿verdad? Sí. Perdió en penales Brasil. El ante Francia fue en el 86. ¿Con quién pierde en penales Brasil Voy a en el buscar 82? 3-2. Perdió con Italia. Ante En Italia, penales. y quedó quinto, dice. Ah, brillante. Ahora ya está aclarado. Tenés No razón. me dice. Brillante, Dani. Perdió en penales. Sí, me acuerdo En que Barcelona, perdió. dice Sí. Miguel. Ahora vamos con el Barcelona, resultado. ¿Quiénes jugaron la final, niño, del 82? Italia es el campeón, pero no recuerdo con región. Italia. ¿Vos? Alemania. Brillante. ¿Cómo terminó el partido? Pablo Rossi 1-0. Ah, pasado, reaplazado. ¿Vos? Yo también pensé 1-0 a Italia, pero no. Pero recuerdo de Rossi 1-0. Aplazado Dani Cáceres, aplazado Víctor Villalba y aplazado Niño Jorge. Pero ellos hacen periodismo y conocen. Vos sos más panelista, pues para los perros. Le ganó Italia a Alemania 3-1. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. 1986. ¿Cuál la final? Alemania-Argentina. Sí, señor, brillante niño. Va a responder con seguridad Dani Cáceres. ¿Cómo terminó el partido? 3-2 Argentina. Ahora le corresponde responder a Víctor lo que pasaba en 1986. Las SSV GAC Tractores, Implementos Agrícolas, CDS Tractores, Generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita a DLC Motors S.A. 18, México 86. La final es quienes juegan Víctor Villalba. México 86, Alemania, Argentina. Y ganó ¿Cómo 1-0. terminó? Aplazado Víctor Villalba. Ganó Argentina 3-2. No, el 86, 90. No, fui mal 90 ya. ¿Hace que tengo Argentina 86? No, 90 estábamos. Italia 90. Ya Ya se 86 dijo, ya ya se dijo el llegaba, 86. ¿Qué es lo que respondiste? Pasamos ya al La 90. final Me confundió un niño Jorge. Sí, sí, sí. Ganó 1-0. Alemania Federal, ¿quién ganó? Ganó 1-0 Alemania con un penal. ¿Quién le hizo el penal? Sensini, ¿no? A Sensini le hizo, el alemán. Sensini. ¿Qué dijo Codesal después? No. El árbitro mexicano Sí, sí. Codesal. Pasa los años, ¿cuánto? ¿Sabes lo que dice? De ahí, Arturo. No, pero eso no Es tiene trampa. ¿Por qué?
Estuvimos nosotros, pero nosotros vimos cuando... Ahí estaba el campo. Era una distancia no mayor a 15 metros nosotros la cancha. Y ahí entra Maradona, de pocas palas hacia el arco norte del estadio. Y ahí gana 1-0. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a bmayflores.com, regala amor, regala Bmay Flores. ¿Vos estás escuchando la radio, doctor Laurentino Barrio? Ahora, respondeme así o no, porque no entiendo. Los hermanos Van de Koff es igual el patio de la iglesia que era también cementerio cristiano. No, aclaran, no, ya, el doctor Laurentino Barrio. Feller el penal, sí, falta Sensini, Estadio Olímpico de Roma. Los hermanos Van der Koff es igual, dice, el patio de la iglesia que era también cementerio cristiano. ¿Qué pasó? Dice el doctor Laurentino Barrio, que no entendemos, Angelito. Los hermanos Van der Koff, igual el patio de la iglesia que era también cementerio cristiano. Idea, Arturo, de eso no. El Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarias, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Si vos querés, doctor Laurentino Barrio, participar de preguntas y respuestas, podés venir acá, te pega una vueltita y te queda. Los hermanos Van de Koff, dice, y después dice dos guión. No hay guión, igual dice. Lena, ¿qué es lo que dice? No se entiende. ¿Vos? No, yo no entiendo ¿Qué significa el apellido? ¿Qué significa el apellido neerlandés? Ahora sí. Cambia las cosas. Es igual al patio y la iglesia que era también cementerio cristiano. Esa es la traducción. Aclarado. Gracias, doctor. Ahí cambia las cosas. ¿Cómo, Angelito? Ahí cambian las cosas, ¿verdad? Bueno, gracias, doctor Laurentino Barrio. Si querés participar, te damos el teléfono y participa. Así es. Pues muy bien, seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Y ahora Estados Unidos. Ahora tenemos que... ¿Dónde? Le ganó Alemania 1-0 a Argentina. Va a responder con seguridad. ¿Qué peculiaridad ocurrió con Argentina en Milán? Cuando comenzaba el Mundial. No. Con el rótulo de campeón, Sí, llegaba. le gana Camerún 1-0. Gol de François Omar Vigi, que la pelota le va a puntido. Cierto. En el arco, acá. Sur sería. Sur, acá estaba. 1-0. Había dos ahí, Omar Vigi y François Omar Vigi, dos. El que jugaba a la derecha corría como loco, será. Uno de los Omar Vigi, que creo que jugaba, le gana 1-0 a Argentina y después juega la final con Alemania. El cementerio de Europa era el patio de la iglesia. ¿Qué es lo que me mira? Doctor Laurentino Barrio, cada vez no confunde más. Doctor, vos serás brillante cardiólogo, pero no entendemos, doctor. Vos ponés el cementerio de Europa era el patio de la iglesia. No. ¿Te enviaron mensaje? ¿Te enviaron mensaje? ¿Cómo, Angelito? ¿Te enviaron mensaje? El doctor Laurentino Barrio, sí. Así es. Él envió. André Canavijic, el otro. Y el otro es François Omar. El que le hace gol de François. hace el gol de François. Sí, ese sí. Y estaba Roger Milla. Estaba Roger Milla. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Alemania. En Italia. En Italia, en Milán, perdió 1-0 Camerún. Le ganó a Argentina. Gol de François Omar Vigi. François Omar Vigi. Primera fecha. Se inauguraba en Milán. Jornada con sol, una sol sombra en el estadio. Sí, se lesionó Pumpido. Y después hay una cosa, acá después se transformó que los que debutaban eran los campeones y después debutan los anfitriones. Hubo una modificación ahí. A partir del 2006. A partir del 2006. Brillante, Víctor Villara. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? En el 90.
Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa en sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asados, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Vamos ahora con... Colombia también le ganó con aquella falla de Higuita. Ok. Oscar huyó. Era Oscar que dice Gustavito, me confundo todo por esto, pues, pero no por Laurentino. Ahora Oscar también ya está. Es lo que los cementerios, iglesia, es lo que dijo Laurentino. Ya, ahora nos complicamos. Oscar huyó, sí. Ya, ahora nos complicamos. ¿Con quién? ¿Con Laurentino Barrio? Así es. ¿Eh? Así es. Ah, correcto. ¿Dónde nos quedamos? 90 y ahora vamos 94. ¿Qué de peculiaridad tuvo en Brasil en su selección en Estados Unidos, niño? No, acá no es Luis Paredes que yo quiero contar para afuera. Acá estaba él y así le hacía el técnico, y el técnico le decía, y él hacía así. Ronaldo Nazario. Y le decía, déjame. Él tenía 17 años. Yo quiero ser como Pelé, le decía. Yo quiero marcar, no sé, él quería entrar para ser como Pelé. Y acá donde tira mal, Roberto Baggio y Baresi los penales arriba al travesaño. Con toda la trayectoria, más de Baresi, que era el ídolo del Milan. Tiró a no sé cuánto y calcado los dos. Fíjate vos, calcado los dos. Seguimos. Arturo. Arturo. ¿Cómo? Arturo. Sí, Aquelito. Yo le marqué a Ronaldinho en su mejor momento, Arturo, que es el mejor jugador del mundo. Pero ese con Ronaldinho que tuvo problema acá. No te estoy diciendo. Ese es otro, este es Ronaldo el Fenómeno. No te estoy diciendo. No, Angelito, tu Ronaldinho Gaúcho el otro. Ah, ahí se cambian las cosas. Claro. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Dice Carlos Gaona, así son los doctores, nunca se entiende lo que escriben y se ríe. Las recetas, por ejemplo, porque acá no hay recetas, se escribe de otra manera. Y va a ir la letra, más que Alberto Meite. No, Alberto Meite tiene la peor letra del mundo. Si hacemos un Guinness o hacemos un concurso, a mí me hace 6-0 y cosa que yo soy espantoso en la caligrafía, pero Alberto Meite, él no sabe lo que escribe. Él toma la configuración del equipo y después le dice a un colega con su letra, decime por lo que escribí. No podés. Seguimos. Se cayó el cartel de Marlboro. ¿Te acordás? No, ese es muy fuerte. Cosa nuestra. Sí. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Resultado final. ¿Quiénes fueron los finalistas? Víctor Villalba. Brasil, Italia, no. Brillante. ¿Cómo termina la serie en punto penal? Gana Italia. Ganó Brasil. ¿Cuánto? 5-3. 3-2. Seguimos. Shell recibe la Navidad con los precios más bajos en todos sus combustibles. Parar una Shell y cargar los combustibles más avanzados y aprovechar los superprecios. La mejor calidad al mejor precio. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Esto le gusta a los muchachos, ¿verdad? Arturo, 0-0 fue el partido Brasil-Italia. ¿Hubo alguna situación de gol? Pocas situaciones de gol, no hubo casi nada. ¿En cuál? En la final 0-0. ¿Qué partido? Y del 94, ¿te acordás vos? ¿Qué partido? Y Brasil-Italia. No, así mismo, Poco, así mismo. Sí. En los penales se tiraron hacia el sector sur, si fuera el defensor del sector. Sí. Francia, en 1998, ¿quién juega en la final? Bueno, España. Sí, señor. Y ahora entramos en Brasil 2014. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pase su momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Brasil 2014. ¿Qué tal, Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. Dura la prueba. Dura la prueba. ¿Se aprende? Yo me tragué los bicampeonatos hoy de los dos, ¿verdad? Laurentino, de Coca, de no, que no sabemos, andaban a la mierda. Yo estaba en otra cosa. Entonces le diga que era, lo tengo que era lo de esto. Brasil 2014. No puede participar, Francisco, porque... ¿Por qué? Es medio
demasiado injusto esa. Aparte ya está en la parte fácil. No, pues igual. ¿Quién no se acuerda lo que pasó en 2014? Hay algunos datos que. ¿Quiénes jugaron la final, Dani? En 2014, Argentina. Reaplazado. Víctor. Pero, ¿está bien? ¿Yo qué dije? 2014. 2014, Claro, sí. Perdón, Está bien, perdón. está bien. Pancho viene ya. Ya que yo armo vengo y se arma que no vaya Claro, a aplazar. Brasil 2014, ¿cómo terminó Alemania-Argentina? 1-0. El gol. Schürrle. Götze. Ahí vos tenés Götze. Pase de Schürrle. Y le estoy diciendo a Götze con un detalle de Götze. Volvió otra vez, pero no jugó. Sí, ahora estuvo en la Ahora le convocatoria. sacaron en el 2017 de la selección, le llamaron a Götze y no jugó. El desborde a la izquierda, remate cruzado, el gol contra Argentina, pues. Sí. Contra Argentina, en el estadio Maracaná, en la final de, bueno, alguna vez van a encontrar el gol ese Guta Víctor, de pedir, pero ya está, ya pasamos, no hay problema. 30 años de actualidad, Mario Götze. 30 años tiene la actualidad. ¿Dónde el Frankfurt de Sí, Eintracht Frankfurt? A él le sacaron. PSV, ahora está Sí, en la Bundesliga. Tuvo un parate porque estuvo enfermo y después volvió. Alemania le ganó a Argentina 1-0. La pelota sobre la punta. Aparece otra vez el equipo alemán. Remata al arco. Gol. Götze. Gol. Alemán Götze. Cruzado Götze. Y así recordamos. Acá está el baño hombre y el baño acá, había acá, no después. Y seguimos. Le dije a Andrea Federico que estaba, Ricardo, 2014, o Ricardo le vi al baño. Tiene una gana de hacer pipí en la grama, puta sea. Y veo acá, lleno, y yo formando fila. Y acá veo que no hay, a mi izquierda. Entonces yo me voy. Estaba vacío ahí. Y no había nadie. Y dije yo, qué bajo está el migitorio. Acá todos los mayores. Y yo el único a la izquierda. Y dije yo, ¿quién habrá hecho este estadio? Un arquitecto. ¿Qué puta? Yo me arrodillo para hacer pipí. Todos me ven y hacen una señal que este tipo. ¿Vos te reís de mí, Pío? Está loco. Dije yo, a la puta. ¿Qué le pasa a él? ¿Quién Pío construyó un migitorio tan bajo? Tuve que hacer un quilombo. ¿Sabes lo que decía? Crianza. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. El único paraguayito que atropelló fui yo. Yo no me di cuenta y le mandé a la puta. Dije el arquitecto, este que hizo este migitorio. Ahí abajo, por lo visto, era. Seguimos. Puismo, pues. No, y las ganas de hacer pipí. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos? La final. ¿Quién ganó? 2014. Alemania. Francia 2018. ¿Vos no tenés ahí, Gustavito? Rusia 2018. El Rusia 2018. Resultado final. Escuchemos. Pelota de Hernández, se mete Hernández, cuarto en camino, viene, Mopé le pegó, tiró, gol. ¡Gol! El mismo papel juvenil. ¿Cómo terminó el partido? Niño. 4-2. 4-2. Ahora vamos a ir al resumen de los títulos. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Y quién hizo el primero? Primero fue de penal. Era Pitana el árbitro. El primero mete Griezmann de penal. En la mano del jugador de Croacia. Después empata Croacia un remate de media distancia, si mal no recuerdo. Sí. Y luego hay goles seguidos. Hubo 2 Pogba. 3-1. Sí, Pogba y Mbappé. De la pelota quieta puede venir el gol de Francia. Griezmann tira de una pelota quieta puede venir el gol de Francia. El da el disparo, tiro libre francés, mitad de terreno de Croacia. Y luego autorizar, le va a pegar a la pelota, todo listo, está para darle bien. Viene Griezmann, va a colocar de zurda, le pegó tiro, viene un golpe de cabeza, gol.
este gol que escuchábamos fue el primero, el 1-0 fue en contra, Mandzukic. El segundo es de penal. Vamos, seguimos. ¿Dónde nos quedamos? 2018. Francia campeón. Sí. Y ahora puede ser Ahora va a responder con seguridad Francisco López. ¿Cuántos títulos tiene Brasil? 5. El primero. 1000. Aplazado, 1998. Aplazado, reaplazado en el segundo. Pelé el rey. Sí, con 18 años. ¿Comenzó el mundial o no? ¿Arranca jugando Pelé o no en el 58? Aplazado. Aplazado. No sabe. Dani, después. Buscá. ¿Cuántos títulos tiene Alemania? 4. No, dudá pues. Aplazado. 4. Este vino se sentó aplazado. Ya volvemos. Hace más de 150 años, el Lubricantes Móvil acompaña la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Avenida Choferes del Chaco y José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. ¿Cuántos títulos tiene Italia, niño? Mundiales. 4. Brillante. ¿Cuánto te lo tiene Argentina, Dani? 3. Aplazado, 2. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Seguimos. ¿Cuántos títulos tiene Uruguay, Víctor Villalba? Uruguay 2. De año. 30 y 50. Brillante. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿En la Olimpiada qué año ganó? 28 y 24. No, lo de Pelé, los 2 primeros partidos del 58 no los disputó. No jugó ante Austria y no jugó ante Inglaterra. Recién apareció en el tercer partido ante Unión Soviética. ¿No había arrancado Pelé en el 58? Ahí debutó Pelé. Sí, ahí recién en el tercer partido debuta Pelé. La mejor opción para extender tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 12:45 mundial obtenido por Francia, Francisco López. En el 98 y en el 2018. Muy bien. Repelentes. No, está bien. No vaya como en el ojo. 1998 y en el 2008 Francia. Que ahora va a jugar semis. Sí. ¿Cuántas veces ya jugó? 7. 3 o 7 finales. Acá tenemos nosotros. Fíjate un poco cuántas semifinales ya jugó Francia. Semifinales. Bueno, seguimos. Esto fue en 98. Inglaterra, ¿cuántos títulos tiene Francisco López? 1, 1966. España, ¿cuántos títulos tiene? 1, 2010. Sí, así es. Si llega a ser Francia campeón, va a su tercer título. Le pasa a Argentina. Y queda uno de Italia y Alemania. Y si Argentina llegase a ganar, va con su título 3. Croacia no tiene título alguno y Marruecos, que es una revelación. Así los semifinalistas de la Copa. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. Adelanta la Navidad y regala con los combos de Electroban, congelador Electrolux 200 litros más conservadoras Stanlux 8 latas. En cuotas están solo 340.000 guaraníes. Además te llevas un regalo sorpresa y participas del sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetros. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Rimark y descubrir los lugares
pasar estas ansiadas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para poder viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ayer en el fútbol a lo grande en televisión, vos dijiste que quién iba a ser campeón. Argentina. ¿Vos? Francia. ¿Vos? Messi, Argentina. Vos insistí con eso, ¿verdad? Sí, porque Messi es por sobre todo. Está con 7 finales, ahí está. Semifinal de Francia, creo que le dije 58, 82, 86, 98, 2006, 2008. Por eso le dije. 7 semifinalistas tiene 7 veces. Sí. Francia, ¿y vos quién decís que va a ser campeón? ¿Quiero o pienso? No. Expresión de deseo no corre. Futbolísticamente. Francia. ¿Y vos? Yo Argentina. ¿Y vos? En penales. Argentina. Yo, no opina. Yo Tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Yo creo que se le va a dar a Argentina. ¿Eh? Yo creo que se le va a dar esta vuelta. No es presión. Nada de más deseo. y nada menos. Sí, con Messi se le va a dar, va a culminar. Igual, Angelito. Vos, Angelito, ¿qué pensás que va a ser campeón? Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Listo, no hay problema. Gana cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances. Envía WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este. Zapatos para col 100% cuero, cascos, caretas. Protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Y en guaraní no tenés. Manda mañana, manda usted. Dejó ahí. Tabuya, cañuce ahí. Cañu y. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Manda mañana, manda usted. Dejó ahí. Tabuya, cañuce ahí. Cañu y. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Manda mañana, manda usted. Dejó ahí. Tabuya, cañuce ahí. Cañu y. ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Manda mañana, manda usted. Dejó ahí. Tabuya, cañuce ahí. Cañu y. Los perros. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bompoleski número 45, estamos en Avenida Bompoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien Husqvarna, te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Qué tenés? No está Víctor Ayala, está diciendo en otro medio, está enojadísimo Víctor Ayala. Está enojado Víctor Ayala. Arturo. Angelito. Sí, mi amigo Víctor se llama. ¿Cómo, Angelito? Acá te voy a pasar con el ratito. ¿Con Víctor Ayala? Víctor se llama. Sí, Angelito. Víctor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Todo bien, Arturo, vos? Bien, Víctor. Está diciendo una emisora de colegas Radio Unión. Apenas que nos sigan Guaireña, la gente de la NUI de Gimnasia preguntaron si volvía. Mientras afuera no valoran, acá no valoramos los nuestros. El trato no es el mejor. Te tantea cosas y tener en cuenta. ¿Qué esto es? ¿Qué pasa, Víctor? Contanos. No, y Maxi me dijo que es raro que cuando vos volvés a tu país no se te valora de la forma que te valoran afuera nomás. Eso fue la única pregunta. Y le dije que hay un dicho en lo que dice que uno no es profeta en su tierra. O sea, cuando yo posteé el sábado que no continuaba en Guaireña, la gran mayoría de la gente, tanto de la NO como de Gimnasia, ya estaban pensando en repatriarme nuevamente para allá para poder jugar en el equipo. ¿Y qué te dijeron? ¿Te plantearon la posibilidad? No, a mí me dijo el presidente que el técnico Tiburón no me va a tener en cuenta. No, hablo de Argentina. Vos pusiste en tu poste que te fuiste de Guaireña. ¿De dónde sí, te llamaron? El poste y empezaron la hinchada, gente dirigente también que conozco porque ya habían salido de la institución y preguntándome, pero nada, hasta ahí porque tenían que arreglar primero, ahora estamos esperando finiquitar todo, firmar todos los papeles y bueno, después ya regresar nuevamente en Asunción. Bueno, ¿y qué? ¿Es Gimnasia o que los hinchas te quieran o Lanús? Nada, los dos me están opinando. Pasa que justamente ayer también fueron 9 años que nosotros conseguimos la Sudamericana con Lanús
Y bueno, se dio todo nomás justo mi salida y empezaron a decir por qué no pensar en el paraguas, repatriarlo y todas esas cosas. Nada más de eso, no hay ninguna conversación con ningún equipo. A mí me tocó de sorpresa esto porque yo iba a cumplir mi contrato con la gente de Guaireña, pero bueno, se dio todo así y bueno, ahora esperar a ver qué acontece. Con la jerarquía que tenés, ¿qué te extraña vos de estas cosas? ¿El presupuesto? ¿Bajan el presupuesto? No, para mí, no sé si el presupuesto, porque a mí me dijo que el técnico es que no quiere contar conmigo. O sea, raro. O sea, es la primera vez que me pasa que un técnico no quiere contar conmigo. Eso es lo que le dije a Maxi Biancochi. ¿Te llamó el presidente para...? Le planteé yo al presidente continuar, tratar de cumplir mi contrato los 6 meses para no llegar a este acuerdo que llegamos y de tratar de cumplir y que yo me presentaba a entrenar, a ponerme las pilas y que seguramente tarde o temprano seguramente el técnico me iba a considerar y me iba a volver a poner en el equipo titular, pero me dijo que no había caso y que pasara para poder finiquitar todo, así que uno tiene que acatar también lo que el nuevo cuerpo técnico también decide y bueno, tratar de arreglar y ver otro rumbo, como se dice, una latión, porque ya nos estábamos avanzando con la familia un poco en la ciudad, nos estaba gustando un poco y bueno, ahora nuevamente trasladar todo para ver dónde nos toca ahora nuevamente. Cuando vos crees que seguís y el técnico toma la decisión de no contar con vos, ahí donde produce en vos diciendo ¿y por qué? Y se encarga el presidente de decirte no va más. No, y él me dijo que él no es parte dirigencial, sino parte cuerpo técnico, que el cuerpo técnico le dijo que no va a contar con mi persona, que quería contar con otro tipo de jugadores y que teníamos que tratar de llegar a un acuerdo para poder salir bien. A mí nunca me gustó salir mal, me tocó también el sol, hoy en Guaireña y bueno, uno trata nuevamente de dejar las puertas abiertas para en algún futuro, como le dije a él, seguramente en algún futuro capaz nos volvamos a cruzar. ¿Ya tenés pensado, decís, bueno, aparte de todo lo que implica la mudanza de vuelta, si viene algún club de afuera, también existe esa posibilidad, pero lo pronto, ¿te llamó alguien, te escribió alguien ya de algún club de la capital o de afuera? No, por eso te digo, o sea, todo fue fin de semana, sorpresivo para mí, pues eso es lo que le dije también, que a Tiburón ya la habían nombrado mucho antes, porque no me avisó, por lo menos ya cuando yo justo vine el lunes, vine para la clausura de mi hijo, para Villarrica, estaba por la ciudad y que se dio muy repentinamente. El fin de semana, el viernes me llamó, me dijo que el técnico no continuaba, yo le planteé el tema como te comenté de seguir y el sábado me comunicó que no había caso, que tenía que presentarme el lunes para finiquitar todo porque hoy el plantel a las 6 de la tarde se estaba presentando. Víctor, tampoco en estos días, antes de que tome la decisión, vos llegaste a intercambiar ni siquiera mensajes con Roberto Torres, ¿verdad? No, él no se comunicó con nadie de los jugadores, no se comunicó, todo conmigo solamente se comunicó en la parte dirigencial. El presidente Luis, que le agradezco mucho por ahí haberme buscado, por la forma nuevamente de arreglar las cosas y bueno, él fue el que me dijo que el profe Tiburón no iba a contar con mi persona. Anteriormente a esto, ¿vos llegaste a tener algún tipo de contacto con Roberto? ¿En algún momento de tu carrera llegaste a hablar con él? ¿Llegaste a cruzar palabras? ¿Algo? No, nada, no. La verdad, nada. La única vez fue que yo como entrenaba con Chapo Martínez y todavía no tenía club, le había preguntado, el Chapa le había preguntado y que era muy difícil también porque tenía que hablar con la parte dirigencial de Resistencia en su momento. Digo nomás que no tenés futuro, pero te van a ver, Víctor. Ahora no tengo futuro. No tenés. Te sorprende a vos esto porque vos estabas para seguir, te dicen no, y como te agarran de contramano. Claro, eso es lo que yo le dije, me agarró de contramano a mí, claro. O sea, yo inclusive no quería escucharle a nadie por cumplir los 6 meses que me quedaban. Porque a mí siempre me gustó tratar de cumplir mis contratos, tratar de seguir y bueno, a mí me descolocó, como te dije, esto que me comentaron, inclusive ya mi hijo y eso estaban
adaptado. Ayer me dolió mucho porque uno de mis hijos me dijo que no íbamos a continuar en celeste, porque el celeste nomás lo le dice a Guaireña. Entonces son cuestiones que ahí veces también uno no sabe cómo explicarle a las criaturas. ¿Y qué más te dicen los chicos? No, que preguntan dónde voy a ir, qué color vamos a hacer ahora, por qué color vamos a hinchar. Me dice el más chico, lo que es muy fanático ahora del fútbol, ahora recién le empezó a gustar y te pregunta todo. Hasta cuando ve el mundial te pregunta quién es, cómo se llama y todas esas cosas. Víctor, ¿y quién te representa vos o está afuera? No, yo ya no tengo representante, me manejo todo solo, escucho a todo el mundo, ya aprendí mucho, como se dice, muchas veces me golpeé en mi cabeza, entonces hay veces que uno ya aprende ya también. ¿Te decepcionaron los representantes? ¿No? Y hay muchos que te decepcionan, otros que te quedan como amigos. Yo tengo un amigo, un representante muy amigo mío que siempre escribimos, siempre hablamos, que se llama Sergio Mengual, que vive en Estados Unidos, que no tenemos nada firmado, pero somos muy amigos. Me bancó mucho en el tema de lo que fue Arabia. Y nada, pero no tengo firmado nada con nadie. Yo a veces mucho mejor porque voy a arreglar mucho mejor la parte que vos querés cobrar o la parte que vos querés percibir. ¿Y qué amistad tenés con Pedro? No, amistad, ¿vos tenés con Pedro Sarabia, eso le hablaron o no? Con Pedro Sarabia compartí mucho, yo planté, concentré con él, jugué con él, salimos campeones, o sea, muchas cuestiones teníamos con él, pero nunca, cuando él empezó a dirigir, nunca charlamos más, inclusive cuando nos enfrentábamos, nos saludábamos. Él tiene como ayudante a su hijo, estuvimos hablando el otro día con su hijo. Hay una particularidad de que siempre se quedó un apodo y por ese apodo nomás me conocen, o sea, muchas cuestiones que siempre estuvimos charlando el otro día ante el último partido en cancha nacional. Yo digo, por tu temperamento, en lo que quiere Pedro Sarabia, vos sería ideal para Nacional ahora, Víctor. Y tu disparo. Y bueno, y todo queda en manos de Sarabia y la dirigencia, entonces ya no te puedo decir. Si yo soy tu representante, sí, te llamo a Pedro Sarabia, le digo, Pedro, que era un buen tipo, él patea bien, el líder, aguanta cuando hay que aguantar la banca, ya tiene temperamento. Este es tu jugador, le digo yo, si yo te represento. Y vos tenés que ser mi representante en mañana, Arturo. Metele en mañana. No entremos en esa, Víctor. Yo digo lo que yo transmito. Y yo cuando tengo representante, Arturo, ¿qué tú crees que haga? Es a veces que a uno le juega mal también porque no tiene representante. Porque la gran mayoría de los clubes ahora preguntan al representante qué tal tu jugador y esto y lo otro. Aparte vos sos muy consciente, Víctor, de hasta dónde sí, hasta dónde no. Y eso habla bien de vos. Vos me estás interpretando. Claro. Obvio. ¿Sabe bien? Ese es el tema también conmigo, que yo sé hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿entendés? ¿Y se entiende? Por eso que te digo que tranquilamente pudimos arreglar nuevamente con Guaireña para como te dije, dejar las puertas abiertas también, en una posible vuelta, ¿por qué no? En su momento, qué sé yo, de acá 6 meses, de acá 1 año. Entonces uno es inteligente también, Arturo, no tiene que ser tan boludo. Y no, y sí, por eso estamos diciendo, ahora no sé si Pedro Sarabia quiere decirle, porque tengo un jugador de primer nivel para Pedro Sarabia, para Douglas Martínez, la gente de Juan Carlos Galeano. Vamos, si te llama, Víctor, por temperamento, por disparo, Dani Cáceres, me parece Víctor Ayala Nacional. ¿Y vos? Sí, me parece. No, aparte Jordan necesita competencia, necesita estar también. Y Nacional no se sabe, como nos decía Douglas, cómo va a ser. Douglas Martínez no tiene todavía. No definido. Tienen, yo creo que van a rearmar el equipo. Yo sí soy tu representante, le digo a Nacional, tenés 10 minutos para responder. ¿Querés o no querés? Ese es el que yo. Tómalo o déjalo con Víctor Ayala. Así soy yo, Víctor, si represento jugadores. Y olvídate, y así te tiene que manejar. Hay muchos que se manejan así, Arturo, que te dicen, mira, este jugador me tiene que contestar en un día porque hay otro club que está interesado y yo te propongo que te lo lleve, ¿entendés? Excelente. Víctor Ayala, vamos a esperar qué pasa contigo. A vos te sorprendió lo de Guaireña, esa es la verdad. Y no creo que solo a mí, a mucha gente que me escribió de la ciudad mismo, o sea, le sorprende lo que no solo aconteció conmigo, sino con algunos compañeros también y cuerpo técnico por el tema cómo se dio todo también, ¿entendés? Y bueno, Víctor, seguiremos charlando y te vamos a molestar más con relaciones si vos querés continuar en el país. No, obvio, ya uno cuando
tiene que ser algo muy, muy bueno para volver a salir. Imagínate, yo tengo que pensar en mi familia, tengo 3 hijos, tengo que ver nuevamente el tema del colegio, como te dije, ya se estaban adaptando a lo que es Villarrica, había conseguido todo, y bueno, ahora hay que empezar de cero y ver todo nuevamente de vuelta. ¿Vos qué tiene que ver la Liga de la Amistad en tu vida? Oh, mucho, mucho. Por ejemplo, Mi casa de la Liga de la Amistad, salí campeón muchas veces, cancha de arena, 9-9, ¿sabes qué? Nadie hacía falta, inclusive desde el arco ya le pegábamos al otro arco, imagínate. el Club Deportivo Pereira de la Liga de la Amistad. Sí, señor, campeón. Así mismo es. Víctor, lo mejor para vos, seguiremos charlando, gracias. Igual para Arturo, un abrazo. Igualmente, Víctor, allá. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota, camión y no. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Qué raro, Roberto Torres decide. Sí. Muy raro. Pero tienen la potestad técnica de decir, eso así. Claro. Dice. Así es. A mí me llama la atención porque Víctor es cierto, no era el titular, pero las veces que entraba bien. Terminó cambiando resultados de partidos, incluso con su remate, con sus centros. Estuvo en Sol también. Sí. En Sol, otro ciclo que quedó a mitad de camino porque él había salido también de Sol cuando tenía contrato, si mal no recuerdo. Sol Ameliano y ahora... No, perdón, en Ameliano es donde sale Ameliano, a mitad de año. Ameliano, exactamente, sí. en Ameliano A lo salió a mitad mejor, de año. siguiendo la forma de razonar de Tiburón, comandante, ese volante, lo único que le falta a Víctor es tener un poquito más de recorrido, y Tiburón quiere jugar con 2 volantes que van, que llegan, que vuelven. Víctor tiene un alto perfil, hay que ver con Roberto Torres, llamarle a él, porque no te va a decir por qué le saqué. Claro. Roberto Torres no te va a decir por qué le saqué. Decisión del técnico. No tiene por qué dar explicación tampoco. O sí, ¿verdad? No va a tener problema tampoco, pero me imagino nomás el razonamiento que habrá tenido, ¿verdad? Bueno, pero no está, no figura. No. Mili Empeño, venta, arreglo, cebolla sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Elige Ayala, teléfono 319-0000 con Salud Protegida. Disfrute mucho más la vida. 13-4. Azul Fútbol Álamos, porque Cisvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Avidores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático, con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas. Para que pedirle por hablar. ¿Sí? Para que me decía, mi decina al aire. No, como... Adelante, Francisco. Lo que querés de Mateo. Como información, desde Cerro hoy, una mañana movida, a Mateus le van a buscar club. Ayer estaba tuiteando lo ignorante, no sé y por si qué. tiró ayer mensaje. Bueno, el resultado ya no se hizo esperar. Le van a buscar club afuera. Pero ya no es pues buena. No, así al menos esos 6 meses que le queda de contrato para jugar afuera. Y Freddy Vera renovó con Cerro Porteño hasta el 2024, pero no va a ser utilizado por Arce, lo van a ceder a préstamo. Así como están las cosas, otra vez a Meliano. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Hoy y mañana tenés ofertas de cuidado del bebé y adulto mayor hasta 50% en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. En Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ocurre que decía Héctor Melgarejo cuando le invitamos hoy al programa, que dice Gerardo que va a venir, parece que pasado mañana. ¿Y Norman? El miércoles. Hoy decía no puedo por Ameliano, decía. Sí, por la presentación fue esta ahora mañana, esta la presentación oficial del para iniciar. Sí, es lo que queremos, actualizarnos quienes estuvieron en la presentación.
Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio con la mejor atención, anda rápido, con ginecología, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. Ganale la feria de las inflamaciones y el dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. 13-6. Comisipar cumple 50 años. Se lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos hasta el 26 de diciembre. Participa del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 kilómetros y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.com.py. Comisipar 50 años liderando e innovando. Aprovecha esta promo increíble que tiene Super Espuma para vos. Comprando tu somier de los modelos Harmony, Sublime, Titanium, Imperial o Renovate, te llevas regalo la cabecera del modelo que adquiriste. Promo válida por todo diciembre. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad famosa. Héctor Melgarejo en línea, presidente del Sportivo Ameliano. ¿Cómo está? Perdón, Freddy Vera, hasta junio, como decía, del 2024, no diciembre, junio. 2024. Sí, junio del 2024, Freddy Vera tienden a ser. Y está para continuar en Ameliano. Justo le vamos a preguntar al presidente ahora. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer conversar con usted y a las órdenes. Presidente, Freddy Vera está para continuar, así como están las cosas. Extendió en realidad con Cerro el contrato y todo indica que quedaría en Ameliano a préstamo, puede ser. Sí, Freddy Vera tenía contrato con Ameliano hasta junio, pero una de las condiciones que había puesto Cerro era de que Freddy pueda ampliar su vínculo con Cerro, ¿verdad? Y creo que se dio eso y que estaría continuando con nosotros, ¿no? Bueno, ¿cuántos jugadores fueron presentados hoy, Héctor? Contanos, caras nuevas en Ameliano, porque nos decía que hoy era la presentación. Sí, tuvieron ya de la gran mayoría, Arturo, faltando algunos todavía que el día de hoy van a estar rescindiendo su vínculo con sus actuales clubes y para unirse a Ameliano, ¿verdad? Pero tuvimos casi todos, ¿verdad? Ya se sumó Mircea Adorno, ya se sumó Diego Duarte, Aníbal Vega, Giovanni Bogado, estuvo también Silvio Torales, Elio Vera, Kevin Quiñones, tuvieron casi todos, tuvo el uruguayo de central, Nicolás Ramos, tuvo Joaquín Papaleo, tuvimos casi todos ya, ¿verdad? Esperando mañana la presencia de Julio González y ver ya si Sergio Vareiro se puede sumar también, ¿verdad? Y Julio González es el que estaba en Guaraní, ¿verdad? Él va a jugar en Ameliano ahora. Sí. Él salió libre de Guaraní. Creo que él tiene todavía vínculo con el Necaxa. Claro, con Necaxa. Y su representante es Cerrati, al igual que Sergio Vareiro. Sí, así mismo. ¿Y qué otro jugador? ¿Qué otro jugador está por cerrar? ¿Qué otros jugadores están por confirmar? Y ya realizamos el pedido oficial ya a Lanús por Kevin Benítez y estamos esperando la respuesta y también ver lo del central de Lanús si cómo sigue, ¿verdad? Pero ya hicimos la solicitud de Kevin Benítez y también ahí estamos peleando todavía por el tema de Blas, ¿verdad? Kevin Benítez es de padres paraguayos. No. Él es argentino, no tiene nada que ver entonces con Paraguay. ¿Y el otro jugador, el otro central que viene de Lanús? Él es el que está todavía no está asegurado, pero él sí tiene padres paraguayos, ¿verdad? Perfecto, ahí la confusión. Pero todavía no está seguro. Kevin Benítez, 20 años, defensor también, de Lanús, estaba en reserva. Sí, volante. Volante. Kevin. ¿Y Enrique Brites, de la reserva? ¿Cómo? Enrique Brites de la reserva está en primera hora. No. Preguntarle por un buen central de Ameliano de la reserva, Enrique Brites, dice. No, hay un central de la reserva que estamos viendo para que suba a primera, pero no es él el que me había dicho el profesor Humberto. Julio Soler es el paraguayo que interesa en Lanús. Tiene padres paraguayos y es lateral por izquierda. No es él, es un central, ¿verdad? Frank Cortellado. Frank Cortellado. Muy bien. Presidente, a mí me llama la atención lo del caso de Sanguina porque metió goles importantes. Hoy firmó con General Caballero, fue presentado General Caballero. ¿Por qué no se dio su continuidad? Y realmente no nos dieron opción a nada. Yo intenté hablar con el agente, intenté hablar con el jugador, pero nunca hubo predisposición de hacia ellos, ¿verdad? Nunca me devolvieron la llamada ni nada, ¿verdad? Creo que una vez hablé con él, después le pedí que me dé la opción cuando tenía, pero no
no se habrán sentido a gusto en Ameliano o con el trato del presidente o del dirigente, no sé. ¿Vos cuándo No venís sé. a la radio, Víctor? Mañana, Arturo, 11:30. si tenés tiempo. Sí, tengo, pero no digas todo y dejamos para mañana, Víctor, si no pierdes, ¿se entendió, Víctor, verdad? Sí, claro. Siempre claro. tenés que dejar algo para mañana. Chao, Héctor, gracias, mañana nos vemos acá en el estudio. Gracias. Dale, nos vemos ahí. Gracias. Héctor Megreco, presidente Mediano. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Disfruta de la calidad del mejor precio. Somos Energy. Energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer Control. Love is you are. Mañana estamos con el presidente Mediano en los estudios, Héctor Melgarejo. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751 Casi Comicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. ¿Dónde puede jugar Mateo después de lo que dijo? El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cuarto General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Papá Noel te espera en la cita Vela de Visión todos los sábados y domingos de diciembre de 19 a 20 horas. Papá Noel viene del Polo Norte en la cita Vela, ubicada sobre Santa Teresa, entre Denis Roa y General Rogelio Benítez. Vení con tu familia y sacate una foto con Papá Noel. Te esperamos. Gustavo Vela, ¿qué van a hacer en 12 de octubre? ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué van a, y la verdad, y la verdad que la mayoría de los compañeros ya estamos accionando contra el club. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Pero ¿cuántos son? ¿Cuántos se reunieron? ¿Quién los representa? ¿Cómo hacen en el 12 de octubre? Y cada uno por su cuenta se está manejando. Creo que algunos, más de algunos están manejando 3, 4 compañeros, un abogado que le ayudó hace poco, creo, a hablar día, no me acuerdo su nombre, y yo, por ejemplo, con mi señora, nomás lo que ella es mi abogada. ¿Y qué van a hacer? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses a vos? Son distintos casos para deuda, pero distintos seguramente... casos. Distintos casos. Sí, el mío, por ejemplo, yo me fui de junio, a mí me de 5 meses, y los otros más ya. ¿Y tu señora que te asesora, qué te dice referente a esto? Y no, y que vamos a presentar todo nomás así como corresponde, y si él no aparece, cosa que estábamos esperando por lo menos que nos llame al plantel o a nuestro capitán, que le diga que por lo menos va a tratar de llegar a un acuerdo con cada uno, cosa que no sucedió. Entonces vamos a accionar nomás ya como corresponde, como merita la ley también. ¿Cuántos jugadores, Gustavo Vela, que reclaman al 12 de octubre? ¿Cuántos son en total? Y sin contar los juveniles, seríamos como 25 jugadores. 25 en el reclamo que dice la Silva, Paulo. Y con Pablo hablamos, Pablo también nos está asesorando, y Pablo constantemente le escribe al presidente, por lo menos para saber si hay algo de él, alguna información, cosa que tampoco pasa nada. ¿Ninguno de los jugadores pudo hablar con el doctor Monge, presidente? No, absolutamente nada. Yo ya le mandé mensajes, millones de mensajes tengo que le mando todos los días. Los buenos días, presidente, no pasa nada. ¿Algún representante? Nadie. ¿Silencio total? Silencio. El club, nadie aparece por el club, ahora ni la secretaria del club ya responde los mensajes. Qué fuerte y qué terrible. Bueno, Gustavo, ojalá puedan solucionar, que pague, que cumplan a medida que las probabilidades, pero esto es muy fuerte y ustedes necesitan. Así no me ha gustado. Sí, la verdad que sí, pues cada uno pues trabaja para algo, ¿verdad? Y cosas que lastimosamente con nosotros no se cumplió, y bueno,
vamos a tener que actuar como merita. Bueno, Gustavo, ojalá se pueda sacar este problema. Chao, Gustavo, gracias. Chao. Gracias, Gustavo de la G12 de octubre. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, de más ahorras 1.000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. 16. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Y no juegan el intermedio de octubre? Sí. ¿Y qué va a hacer? Pero de qué manera, Y por ahora no. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajuste, posesión inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. 13-17. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Banco de Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Banco de Herramienta Más en su obra. Hablando de intermedia, en este caso Sol de América acaba de presentar a Aureliano Torres como nuevo coordinador general de formativas y entrenador de la categoría reserva. Aureliano, que estaba trabajando en Guaraní, ahora va a Sol de América para la función, repito, coordinador de inferiores y técnico de la reserva. Para la previa Blaster Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza, juega con todo. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13-18. El bar en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Vamos a repetir un instante lo de Doria, que es lo más impactante del momento, ¿no? Sí. Solicita nuevamente la red satelital al momento de escuchar la nota. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 13-19. La hinchada de la parrilla, lo saben, hoy asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Todos los jueves de diciembre, pagando con el código QR de la APP Bancoop Móvil, tenés 20% de ahorro en los supermercados Chortizer, Fergen, Bip Shop, Noiland y Pindó. Además de 25% de ahorro en el supermercado Colonias Unidas. Descarga la APP de Bancoop Móvil desde tu Play Store o App Store. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin Pero parar. sintió a Doria del Olimpia optimista, mesurado cuando dijo el 50 al porcentaje de solución. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En MC Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicado en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 13-20. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala, Casi, Arreídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Murquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8.
bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Sí, como dice Francisco López, si ya no está en Cerro, ¿cómo va a ser Mateus? ¿Y quién lo va a llevar? Decidí, bienestar y certeza, exigí Paco más de 40 años llevando energía al país. Con Apostal